Se emite WQ Radio. No se responsabiliza por los mismos. Esta entrevista mírala por YouTube y Facebook en nuestros canales oficiales de WQ. 9 de la mañana con 8 minutos, 9 de la mañana con 8 minutos. Amigos, continuamos luego de la retransmisión de la entrevista al señor presidente de la República, Daniel Noboa, quien hizo un recuento en su entrevista concedida a Radio Centro, de la cual nos enganchamos y hemos retransmitido la intervención del primer mandatario, lo que han sido resultados y logros, particularmente en el ámbito económico. También del gran desafío que implica para este gobierno y para el país el poder impulsar esta consulta popular que, si el soberano responde afirmativamente, podría ayudarnos a reescribir y a refundar la historia del país. Y a esta hora de la mañana vamos de inmediato a conectarnos con el invitado que ya se encuentra en línea vía Zoom, y me refiero al economista Daniel Legarda, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, exministro de Comercio Exterior. Qué gusto que nos acompañe, estimado economista Legarda. Gracias por aceptar esta invitación. Disculpe el que no hayamos podido comenzar a la hora exacta, pero estábamos en la retransmisión de la entrevista del primer mandatario, Daniel Noboa. Quiero comenzarla. Tal vez debe usted haber alcanzado a escuchar algo de lo que fue la intervención del primer mandatario en torno a los cambios, a los avances, a los logros en materia económica y financiera y lo que eso constituye e implica para el país, así como esa consulta popular que busca fundamentalmente ir a una constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cuáles son sus comentarios o reacciones en torno al mensaje final del presidente Daniel Noboa? Buenos días también a la audiencia de WQ Radio. Ni más faltaba, es el presidente de la República, por supuesto. Más bien, gracias por el espacio y la invitación para poder un poco comentar sobre los temas económicos, sobre todo. Escuché el final justamente de la entrevista al presidente de la República y empezamos un poquito tal vez por los datos. Como soy economista de formación, me gustan los datos, ¿no? En este año hemos tenido 2025, los datos que tenemos hasta la fecha, que son la mitad del año, hasta el segundo trimestre, hemos tenido una recuperación económica importante, fuerte, luego de haber tenido el año 2024 una recesión. Caímos 2%, este año estamos arriba en alrededor del 3.6, 3.7%, y el año va a cerrar con un crecimiento importante también. En esto evidentemente ha habido una recuperación económica que se refleja en varios números, algunos de los cuales anotó el presidente. Ahí están las ventas, está también el empleo, sobre todo en los últimos meses. Exportaciones, las exportaciones y el comercio exterior también aportan muchísimo en el crecimiento y en el desempeño del país. Ya vamos a profundizar en eso. Y lo que vemos también es que la confianza internacional de prestamistas, sobre todo, o reflejado en el riesgo país a través del el riesgo que el país tiene para pagar su deuda, ha reducido antes de la paralización. En la paralización subió, volvió a bajar un poquito, lo cual también es un síntoma, ¿no? No obstante, hay desafíos importantes y yo veo todavía, sobre todo, desafíos en el ámbito fiscal. Ayer justamente leía los datos actualizados que reflejan que tenemos un crecimiento del déficit fiscal en este año y todavía una brecha importante de financiamiento para lograr cerrar en los últimos 3 meses de este año, ¿no? Y normalmente noviembre, diciembre son los más fuertes en términos de esos requerimientos. Entonces, vamos un poquito ahí con esos contrastes, pero en términos generales diría que efectivamente hay una importante recuperación y crecimiento. Respecto a la consulta popular, tanto las preguntas para las enmiendas como aquella destinada a la convocatoria para la Asamblea Constituyente, creo que necesariamente el proceso de una asamblea constituyente conlleva también un periodo de incertidumbre. Esto es un comentario no necesariamente ni en contra ni a favor, es simplemente un tema de un análisis económico de lo que viene un poco detrás después del anuncio, ¿no? Con el anuncio de esto, si es que efectivamente se da el sí en la convocatoria a la asamblea, en la convocatoria a la consulta popular como tal,
tendremos al menos dos votaciones más, ¿no es cierto? Una para elegir a los asambleístas constituyentes y la otra para el referéndum aprobatorio. Y eso necesariamente va a marcar un periodo de un compás de espera, de un compás de estar en alerta sobre cómo se van configurando un poco los temas de una eventual nueva Carta Magna. Necesariamente eso también transmite algo de incertidumbre hacia las inversiones y esperemos que sea la menor posible para que la economía pueda continuar creciendo y pueda continuar en el ritmo que este año seguramente cerraremos, ¿no? Pero es normal, digamos, esto es algo que va a pasar. Ahora, ya dicho ese análisis económico, desde el punto de vista ya práctico, ¿no es cierto? Y del análisis de las políticas públicas, creo que, y hoy en la mañana escuché un muy buen análisis de Henry Cucalón, ¿no? Ex colega, pero también ex candidato a la presidencia, y creo que me adhiero a ese comentario en el sentido de que una constituyente como tal, una asamblea constituyente no es como tal una herramienta que pueda, que va a diferenciar a un gobierno o a otro en el sentido de su éxito, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer sin el llamado a una asamblea constituyente, sino que pueden darse finalmente al ejercer una buena ejecución de las políticas públicas. Después hay otras que de pronto sí son un límite, sobre todo en el tema económico, que es mi área de análisis, ¿no es cierto?, en donde podríamos tener un mejor direccionamiento de la política pública. Y voy a poner dos ejemplos claros en esto, Luisa. El primero es los sectores estratégicos. La limitación que la Constitución ha puesto sobre los sectores estratégicos evidentemente no ha dado los resultados esperados en el país. Se necesita de la inversión privada, no solo por excepción, sino por natural participación, incluso en los sectores estratégicos de la economía, para poder sacar adelante a nuestro país en todos los diferentes sectores, telecomunicaciones, recursos naturales, minerales, etcétera. Ya vemos que hay inversión en los sectores, inversión privada en sectores estratégicos y demás, pero tarda mucho tiempo. Es muy lento el proceso para poder llevar adelante obras, acciones, concesiones y demás que requiere el sector, que requiere el país para poder salir adelante, ¿no? El tema energético está clarísimo, por ejemplo. Aunque hay avances, de todas maneras, el tener un mejor marco constitucional creo que ayudaría en ese sentido. Y el otro ejemplo que que daba también es el de los arbitrajes internacionales. Parte, no todo, pero en parte de por qué Ecuador no tiene un grado de inversión como lo tienen algunos países vecinos en la región, aún con sus desafíos políticos, como el caso de Perú, es justamente porque nosotros no tenemos, entre otras cosas, ese acceso al arbitraje internacional. Es ambiguo lo que menciona la Constitución y eso no permite tener claridad y certidumbre, ¿no? Y creo que esto ha sido, lamentablemente, ese concepto del arbitraje ha sido lamentablemente manoseado políticamente en su momento para sacar réditos políticos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es una herramienta y bien manejada esa herramienta es muy potente para poder llevar adelante inversiones. Hay dos ejemplos claros de temas que en la Constitución, a mi criterio, deben modificarse y que ahora en la oportunidad que el presidente pues, ha puesto ya sobre el tablero, creo que debe también, y seguramente están en el proceso de analizarse junto a otros temas, ¿no? Y de allí, en contraste, podríamos presentar algunos en donde ciertos derechos relacionados, por ejemplo, con educación o salud, evidentemente no podrían retroceder, tal vez sí se puede hacer más eficiente el manejo de esos derechos y que en la Constitución pueda enfocarse también esas directrices, ¿no? Pero es un proceso, justamente por eso menciono que ahora entramos de lleno a una nueva campaña electoral y esto en lo económico va a tener efectivamente un impacto que ojalá sea el menor posible para el desempeño de los próximos meses y todo el próximo año. Economista Legarda, gracias por ese balance que ha tenido la deferencia de hacernos en torno a lo que pudo escuchar de la entrevista concedida por el presidente Daniel Noboa y de la cual nos hicimos eco retransmitiéndola. Otros temas, y no menos importante, el Comité de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio emitió un dictamen favorable para iniciar las negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles, FIFA, entre Ecuador y la Unión Europea. ¿En qué consiste ese acuerdo de inversiones? ¿Cuál es el alcance del mismo y qué ventajas podría traer para el Ecuador?
Importante pregunta, Luisa. Vi efectivamente la noticia. Creo que es una buena noticia. Es un acuerdo de facilitación de inversiones. Como su nombre lo indica, lo que pretende aquí, las disposiciones que se establezcan en este acuerdo, que ya existe con otros países, entiendo que sobre todo en África, es el poder dar mayores facilidades, mayor eficiencia en todos los requerimientos para el asentamiento de la inversión, incorporando también conceptos que ya existen, por ejemplo, en el comercio, del due diligence, por ejemplo, para que las empresas puedan tener en cuenta también criterios ambientales, criterios de sostenibilidad en su asentamiento para estas inversiones, ¿no? No es un acuerdo que conlleva la protección de inversiones como tal o el arbitraje internacional. Eso también me habían hecho esa pregunta en algún momento. Eso no es, recordemos que tenemos justamente esta limitación constitucional y esta ambigüedad, entonces no se incluye esto a menos que las partes decidan intentar algún mecanismo, pero no, al menos hasta donde yo sé, no está previsto, ¿no? Entonces creo que esto va a poner un poco más transparente los procesos para poder invertir en el país, para obtener licencias, permisos y con eso también tener una herramienta adicional para promover esa inversión, ¿no? Es positivo en todo caso. Creo que el país de todas maneras para poder promover la inversión internacional necesita de algunas otras reformas transversales que están en otros ámbitos, como por ejemplo lo que ya mencionamos del arbitraje, como por ejemplo el régimen laboral. ¿No? Tenemos un régimen laboral que es completamente enemigo de la generación de empleo y eso evidentemente limita también la inversión que se pueda hacer en el país. Y el otro tema es la seguridad, seguridad no solamente jurídica, sino hoy también la seguridad física, que ha pasado a ser una prioridad también en los sectores productivos respecto a las acciones que las empresas consideran como relevantes. Ahí hay aspectos transversales que se deben también trabajar. Lo de un acuerdo de inversiones, sin duda alguna, es un paso en la dirección correcta, pero no se debe dejar de lado los otros temas también, ¿no? Que se deben continuar trabajando. Entre los desafíos, muchos señalan que el principal será en materia de comercio exterior lograr una reducción de los aranceles por parte de Estados Unidos para los productos oferta exportable ecuatoriana. Desde su respetable opinión y de su experiencia, habiendo ocupado también esa delicada cartera de Estado, ¿de qué va a depender lograrlo? ¿Qué acciones deben tomarse para poder sensibilizar, si cabe ese término, usted es el experto, y lograr que Estados Unidos pueda reducir los aranceles al mismo nivel que otros competidores de la región que sí tienen un acceso preferencial al mercado norteamericano? Pero no es una pregunta que tiene una sola respuesta y evidentemente es un escenario complejo, Luisa, por todo lo que está haciendo Estados Unidos en el sentido de patear el tablero del comercio mundial. Y eso ha puesto pues mucha incertidumbre a todo el mundo, incluyendo también a Ecuador. Además, con este incremento de arancel a partir de agosto del 10 al 15%, que sí puso mayor presión y un retroceso en las condiciones de competencia de nuestros productos en el mercado norteamericano. Dicho esto, y sin perjuicio de que las autoridades evidentemente tienen toda la información completa sobre lo que se ha discutido, yo creo que es vital entender qué está detrás de la política de Estados Unidos para saber manejar un poco las expectativas y saber también qué elementos se pueden ahora poner sobre la mesa, negociar y no perder de vista el largo plazo. ¿A qué me refiero? Y en reiteradas ocasiones, tanto el presidente Trump como sus secretarios de Estado han mencionado al menos tres temas que son fundamentales y que impulsan la política arancelaria de Estados Unidos. El primero, y para mi criterio el más importante, están financiando su déficit fiscal a través de los aranceles. Y lo dice el presidente Trump, estamos poniendo impuesto a los países extranjeros. En la práctica no es así, pero ese es el discurso y claramente lo que se identifica ahí es que está financiando su déficit en parte con los mayores ingresos por aranceles cobrados a todo el mundo. ¿Sí? Primer tema y el más importante a entender. El segundo es la protección a industrias casi que generalizado, que también se nota en su discurso, ¿no es cierto? Y todo lo que está detrás del Make America Great Again. Sobre este tema, ningún analista económico serio, al menos, ninguna universidad, ningún paper de los que se han publicado recientemente, advierte que ese sea una política con una visión de largo plazo y que rinda efectos efectivamente positivos. Y ya está probado en el mundo, ¿no? Las políticas proteccionistas
pueden al inicio ser a ayudar algo a determinados sectores, en el largo plazo terminan haciendo que el país sea más caro, que sea menos competitivo, que existan menos acceso a recursos y demás. Entonces, pero está ahí, esa es una política que también se ha puesto y se evidencia también ahora en la última resolución que ya menciono para concluir este comentario. Y el tercer tema es lo que se denomina como la armamentización del comercio, el utilizar las herramientas comerciales, y en este caso sobre tasas arancelarias, para las presiones geopolíticas, para obtener también otros réditos en otras áreas distintas, como puede ser migración, como puede ser seguridad, que claramente también lo utiliza notablemente, ¿no? Entonces creo que entender todo eso puede dar elementos para plantear una mejor estrategia, ¿no? Veo positiva las conversaciones que se han mantenido sin duda alguna, con el gobierno de Estados Unidos para poder mantener abierto ese canal, para poder discutir sobre arreglos que puedan darse en el intermedio, mientras vemos que pasa en el largo plazo, ¿no? Pero creo que debe quedar claro que en el momento actual y sobre todo con la personalidad del presidente Trump y el estilo de gobierno de él y esos tres elementos que he mencionado que están detrás, hay que poner otros elementos sobre la mesa más allá de los aranceles y el comercio para lograr tener un mejor escenario del que tenemos actualmente, ¿no? Me refiero a temas como, por ejemplo, la migración, ¿no es cierto? Ecuador está haciendo su trabajo fuerte, importante sobre temas de migración también para prevenir flujos migratorios ilegales y eso debe ser también reconocido. El otro es seguridad. Ecuador está haciendo un esfuerzo enorme en temas de seguridad. Hay un trabajo destacable de las fuerzas del orden público para también combatir estos ilícitos y del gobierno propiamente. Y eso también debe ponerse sobre la mesa, ¿no? E insisto, esto tiene un poco más de relevancia, dado el estilo del presidente Trump, a mi criterio. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar, Luisa, ya en la práctica, incluso para los empresarios, microempresarios que nos escuchan también, ¿no es cierto? En el último mes, en septiembre, hubo un último decreto ejecutivo del presidente Trump que aclaró un poquito más el panorama dentro de este mar de incertidumbre sobre los aranceles. Y básicamente sacó una lista de productos que Estados Unidos dice no producir o producir de manera insuficiente y que menciona que sobre esa lista de productos se podrían reducir los aranceles. ¿Sí? Eso es público, está en la web de la Casa Blanca y en esa lista están productos como el banano, como el cacao, las rosas, por ejemplo, para nuestro país. Productos que los Estados Unidos no produce y se entiende que Estados Unidos no produce banano y no produce cacao y no lo va a poder producir porque es una condición natural de países que están en el cercanos al trópico o en el trópico. Entonces, es muy difícil que Estados Unidos los produzca, ¿no? Ese criterio es lo que ha hecho que saquen esta lista en donde dicen, estos productos nosotros podremos reducir el arancel, ¿sí? Y se entiende que aquellos productos que no están en la lista, pues no son sujetos de negociación. Esto no necesariamente es así al 100%, pero al menos así se lo entiende inicialmente. ¿Qué productos no están en la lista de la canasta de El Ecuador? camarón. Muchísimos. El camarón, para empezar, dentro del monto más importante que representa, tenemos también una partida del atún, el atún, por ejemplo, en lata. Tenemos también varios productos industriales, por ejemplo, transformadores eléctricos, por ejemplo, calzado, alimentos procesados, chocolates, productos semi-elaborados de cacao, varios productos, el mismo brócoli, varios productos no están en esa lista. Yo hice más o menos un cálculo referencial, Luisa, y aproximadamente el 45% de nuestras exportaciones, en términos de montos no petrolera, están en la lista, incluyendo banano, cacao, rosas como los más fuertes ahí. Y el 65% restante, más o menos, no está en la lista. ¿Sí? Eso puede dar como una referencia de qué podría pasar más adelante, qué productos, al menos inicialmente, podrían tener una reducción de arancel y otros que tal vez pueden analizarse un poco más adelante, ¿sí? Esto necesariamente tiene que dar elementos, o son elementos con los cuales, primero, las políticas públicas tienen que también enfocarse en continuar la diversificación de mercados, pero también es una dirección para las empresas privadas de cómo tomar acciones que mitiguen sus potenciales impactos, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? En este mar de incertidumbre, esto nos da algo más de señales de qué podría pasar, al menos para los próximos meses. Y creo que ahí el trabajo es, y la palabra clave es
diversificación. El país ya ha venido trabajando en la diversificación. Hay un camino importante avanzado. Ahí está el TLC con China, ya en su segundo año de vigencia. Está Costa Rica, que es más pequeño, pero de todas maneras ayuda en la dirección adecuada. Está el SECA con Corea del Sur, que se cerró la negociación ya en su momento, se ha demorado en firmar, pero ya está y esperamos que pueda entrar en vigencia pronto. Se cerró la negociación con Canadá a inicios de este año y hay que acelerar su ratificación también. Y se continúan otras negociaciones, como Emiratos Árabes, por ejemplo, o como Panamá. Justamente la anterior semana hubo un importante foro empresarial en Ecuador-Panamá, en Cancillería, en el marco de las consultas políticas de los dos países, que marca un relanzamiento de la relación y de también una eventual negociación comercial, ¿no? Es un mercado con una proyección regional que si bien no es de Estados Unidos, no es de la Unión Europea, de todas maneras suma en el sentido de diversificar mercados, que hoy debemos continuar, digamos, esa tarea. Y lo propio el empresario. El empresario debe también intensificar sus gestiones para poder diversificar esos mercados, invertir un poco más en esa prospección de nuevos negocios, de nuevos mercados, de transformación de productos para adaptarlo a mercados. El chino, por ejemplo, es un mercado gigantesco, pero requiere de conocerlo de mejor manera. Y ese trabajo hay que continuar haciendo para poder reducir los potenciales impactos negativos que se derivan de estas sobretasas arancelarias en el mercado norteamericano. Estimado economista Legarda, precisamente mis siguientes preguntas iban direccionadas a la actividad que entiendo han reprogramado para enero del 2026, como es el Foro Export China Day 2026, sería ya el mismo que tiene como temática conectando empresas y potenciando exportaciones. Y en ese marco, mi pregunta iba enfocada a conocer cuál es el balance que usted, como vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, como ex ministro de Comercio Exterior y como conocedor de estos temas, tiene en torno a los beneficios y ventajas que ha tenido el Ecuador luego de esta firma de este tratado de libre comercio con el gigante de Asia. ¿Han sido más los beneficios que los puntos en contra? ¿Cómo podría definir lo ocurrido hasta el día de hoy? Excelente pregunta, Luisa. Bueno, vemos que este año ha habido un crecimiento del comercio en general, luego de que el año anterior hubo un decrecimiento, en parte porque Ecuador tuvo una recesión, en parte porque el precio del camarón también cayó. Pero este año se ha recuperado, 2025, lo que va del año, y vemos un crecimiento, ¿no? Las cifras de la aduana de China reflejan un mayor crecimiento que el que nosotros registramos en las cifras de nuestro Banco Central, y están en alrededor del 21% de importaciones que China realiza desde Ecuador, ¿no? Y si sacamos al petróleo, estamos más o menos en el orden del 13-14%, que es muy importante también de crecimiento. Ahí se ven productos que empiezan, bueno, además de los tradicionales que ya están ahí, como el propio camarón, que ocupa un espacio importante aún, el banano también, y la pitahaya, que empezaba a escalar también posiciones. Vemos otros rubros, como por ejemplo congelados de frutas y madera, que empiezan también a tener mayor crecimiento. Pero todavía es poco tiempo para poder medir y poder aprovechar 100% los beneficios de esta herramienta, de este Tratado de Libre Comercio. Y es justamente en esa dirección que la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, del cual soy su vicepresidente directorio, como bien mencionas, ha estado un poco enfocando más acciones hacia el lado de las exportaciones, hacia cómo dar herramientas a que las empresas, los exportadores puedan conocer de mejor manera. Yo me refería a que es necesario que las empresas conozcan de mejor manera ese mercado para poder aprovecharlo, porque es diferente, el consumidor es distinto, los canales son distintos, en fin, una serie de temas ahí. Justo para eso se organizó este China Export Day. Por la coyuntura que teníamos del paro y demás, esa incertidumbre que se generó ahí, hubo que mover la fecha para enero, pero desde ya pues la invitación está hecha para que puedan acompañar en este importante evento que tiene un enfoque hacia las exportaciones, en donde esperamos contar con una serie de paneles, charlas de experiencias allí, invitados nacionales e internacionales también, las instituciones públicas claves como por ejemplo Agrocalidad, ARCSA, para igualmente hacer un ejercicio de alinear esos esfuerzos hacia apertura sanitaria de mercados, y también con invitados internacionales desde que con la propia embajada china pues estamos esperando poder gestionar, ¿no? Insisto, este será un foro para poder dar herramientas y un enfoque más del lado de las exportaciones, de manera que se aproveche de mejor manera
ese tratado de libre comercio. Y justamente parte de las gestiones que se van a hacer están ahora teniendo un foro en China con una misión que ha viajado para tanto la feria de Cantón, pero también la feria CIE, la China International Import-Export, que es la feria más importante que impulsa el gobierno de China, de manera a tener algunos elementos también para traerlos acá y poderlos meter en la ecuación de este evento que se realizará en el mes de enero. Precisamente la presidenta de la Cámara, Magali Caicedo, está ahora en China, está ahora asistiendo a este evento junto con algunos directores de la Cámara y un grupo de empresarios más amplio también, para traer estos elementos de conocimiento del mercado chino y con esto poder diseminarlos acá a través de la Cámara. La del estribo, ¿cuáles son las tendencias y las demandas del mercado chino? Mira, empezando por mencionar que China sigue siendo ya desde hace algún tiempo atrás el principal importador de alimentos, tanto frescos como procesados, en el mundo, ¿no? Y aún más para productos como proteínas, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res. Es el mayor importador del mundo, por mucho. Y ahí están oportunidades para países productores y excedentarios de estos bienes, ¿no? Leche, por ejemplo. Yo cuando estábamos en la negociación pensaba siempre en la pelea interna que tenemos siempre en el sector lácteo, internamente en el país, me refiero sobre el precio, ¿no es cierto? La regulación del precio y demás. Si nosotros logramos abrir un mercado como China, que ya está en camino, ¿no es cierto? Ya no tenemos que preocuparnos por eso, porque habrá suficiente mercado para poder abastecer aquello, pero es un trabajo que hay que continuarlo trabajando. Ahí hubo ya una gran noticia hace meses atrás sobre ya la aprobación del protocolo fitosanitario para la exportación de leche y con eso los siguientes pasos son las habilitaciones de las plantas, que ya está en proceso, al menos una que yo conozco particularmente que está ya, ha tenido una primera reunión, visita de la aduana de China y está en proceso de poder hacer esa habilitación. Y claro, ahora está trabajando un poco más en encontrar el producto preciso para ese mercado, ¿no? Pero China es gigantesco en estos mercados. Otro ejemplo que yo daba aquí es el de los snacks, por ejemplo. Estuve justamente en China en este mes de mayo de este año con un portafolio de 30 productos de exportación para una prospección, ¿no? Para poder de alguna forma olfatear cómo está el mercado, qué interés puede existir, ¿no? En el mercado de snacks, por ejemplo, es un mercado muy grande, sobre todo en canales modernos como son los supermercados y demás, que va creciendo en China, pero no hay la categoría de los snacks en los cuales el Ecuador es muy fuerte, como por ejemplo los chifles, lo que nosotros llamamos el chifle, ¿no es cierto? Sí, Nuestro producto está muy bien posicionado en Europa y en Estados Unidos. En China y en Asia en general, ese es un siguiente gran mercado. Seguramente va a entrar allá en algún momento y va a ser un gran mercado, pero hay que hacer el trabajo de poder entrenar al consumidor, de poder explicar, por ejemplo, que el chifle viene del plátano verde, no del plátano amarillo, ¿no? Esto como ecuatoriano lo conocemos nosotros, pero en Asia el consumidor chino, el consumidor coreano no lo conoce. Entonces hay que hacer esta explicación, inclusive a ese nivel básico, sobre el producto y adaptarlo de pronto para sabores algo más picantes, sabores amariscados, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos aspectos, que es parte de esa gestión que tienen que hacer las empresas también para poder conocer de mejor manera estos mercados. interesante. Estimado economista Legarda, agradecerle primero la espera y luego el que nos haya concedido este valioso tiempo. Nos extendimos unos minutos más precisamente para poder ampliar esta interesantísima entrevista que seguramente volveremos a conversar sobre este y otros temas cuando estemos próximos a lo que va a ser este importante evento en enero del 2026, además de un balance, ¿por qué no? Al cierre o inicio de año de sus valiosas opiniones de lo que ha sido la gestión en materia de comercio exterior en el país. Que tenga un buen día y un fuerte abrazo. Gracias, estimada Luisa. También un abrazo, un cordial saludo a la audiencia y siempre a la hora. Gracias. Y bien amigos, de esta manera y no sin antes compartirles